Quiero dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos a esta hora a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Empiezo preguntándole, ¿no?, sobre lo que ha sucedido esta madrugada, la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Esto tras que el presidente hiciera el anuncio de que iban a detener autores intelectuales y materiales de los actos vandálicos en estas protestas. ¿Es la única detención que se ha registrado hasta el momento, viceministro? Muy buenos días, Liz. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, el gobierno del presidente Lasso es un gobierno democrático, un gobierno que respeta la libertad, que respeta el derecho y las formas pacíficas de expresarse, que respeta la libertad de expresión, pero no vamos a tolerar el caos, la anarquía y el vandalismo en el país. Tiene que saber el pueblo ecuatoriano que el día de ayer, durante las movilizaciones, la Policía Nacional, la Fuerza Pública, no reprimió, más bien tuvo acciones preventivas, de diálogo, de indicarles a los manifestantes los presuntos delitos que podían estar cometiendo al cerrar una vía, al suspender un servicio público, y no hubo una sola acción de represión. Pero hay que decirle también al pueblo ecuatoriano, en el transcurso de la tarde, de la noche, se destruyeron vehículos públicos, vehículos privados. Hubo una quema de un patrullero en la vía Cuenca-Molleturo. Despedazaron llantas entre La Tacunga y Quito, en el límite de las dos provincias, entre Cotopaxi y Pichincha. Despedazaron vehículos, gente clamando, no me despedacen las llantas. Rompieron parabrisas, intentaron entrar a florícolas, lecheras, a empresas agricultoras. Eso no puede suceder ni se puede permitir. Y es por eso que en la madrugada se produjo la detención del presidente de la CONAIE, porque no podemos violentar la ley. El Ecuador no puede dar un mensaje de impunidad. Un Estado no puede dar un mensaje de impunidad. Que se haga lo que se da la gana, que se paralice servicio público, que se cierre vías, que se provoque destrucción de bienes públicos y privados, que no pase nada. Ahora, pero ahí viceministro, desde el punto de vista del gobierno, se estaría actuando como un autor intelectual, pero se habló también de materiales y el día de ayer veíamos, como usted lo ha mencionado, pues este incendio de un vehículo policial, se habló de policías que estuvieron retenidos, estudiantes del Colegio Mejía también haciendo actos en el centro histórico. ¿Esto es una decisión que abarcará a todos aquellos que hayan entonces actuado de esa manera durante esta jornada de protestas? Mire, en el caso de los estudiantes, lo dijo la ministra de Educación ayer en la rueda de prensa, son menores de edad. Ahí hay un análisis de las posibles sanciones administrativas y si se han cometido temas ya de destrucción de bienes públicos o privados, también tendrá que analizarse en el tema de la justicia. Pero en este caso puntual, mire, la ley es clara, el Código Penal es claro, en su 346 establece que quien bloquee, quien entorpezca, quien suspende un servicio público, en este caso cerrar una carretera, impedir el paso, la movilidad y el derecho que tenemos los ecuatorianos a movilizarnos tiene que ser sancionado. Además hemos visto durante estos días ya no solo discursos de reivindicación o con un objetivo claro hacia una lucha social legítima, sino también hemos visto discursos desestabilizadores, discursos que pretenden ir en contra de la Constitución y de la democracia, hablar de bajarse al presidente, hablar de generar caos en el país y destrucción a todo nivel. Eso no se puede permitir y aquí todos somos iguales ante la ley. Tenemos que responder si es que cometemos actos ilícitos y en este caso se cometieron actos no solo ilícitos, sino delincuenciales y vandalismo en las movilizaciones durante la tarde y noche de ayer. Ahora, y el presidente decía en su mensaje de esta madrugada que ahora corresponderá a la Fiscalía y a la Justicia, ¿no?, actuar y hacer lo suyo. En este caso, la investigación o los delitos serían paralización de servicios, rebelión, pudiera ser, en lo que se marque esta detención del presidente de la CONAIE, entonces. Así es, mire, hay varios presuntos delitos que se cometieron el día de ayer. Como le digo, hubo intento incluso de violentar
las puertas, los ingresos a propiedades privadas, obligando a los trabajadores a que salgan a manifestarse, destruyeron neumáticos de camiones, de buses que transportaban a los trabajadores, repito, la destrucción de un patrullero en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Entonces, aquí se configuran varios delitos, además de la paralización de servicio público. Mire, Liz, ¿quién responde, más allá de esos actos que van a tener que responder a la ley, a la justicia? ¿Quién responde del campesino que no pudo sacar ayer la leche, de las cosechas que no llegaron al mercado, del estudiante que no pudo llegar a su escuela, a su colegio, del trabajador que no pudo llegar a trabajar o a vender sus productos? El Ecuador necesita reactivarse, no paralizarse, y peor aún, con violencia, con caos, es lo que pretenden ciertos actores que tienen un discurso no solo de reivindicación, un discurso político, porque cuando no hay objetivos claros y hay un sinnúmero de temas que se están pidiendo en este pliego de peticiones, se trata de motivaciones políticas más que reivindicaciones justas y legítimas de ciertos grupos sociales. Ahora, claro, fue detenido el señor Isa, pero igual ese discurso lo mantienen quienes han respaldado desde otras organizaciones también esta protesta, ¿no? Y ante eso incluso han anunciado que han hecho un llamado más bien a radicalizar la protesta, exigiendo la libertad de Leonidas Isa. Mire, el gobierno está dispuesto al diálogo. Nosotros podemos sentarnos a dialogar con todos los sectores políticos y sociales, pero sobre temas que son de interés y que construyen. Si el movimiento indígena desea trabajar, por ejemplo, en ampliar los créditos que está dando el gobierno para los sectores rurales, conversemos en sistemas de riego, en bajar los precios de los insumos agrícolas, en buscar mecanismos, conversemos. Pero ya cuando existen motivaciones en otro sentido que van con intentos de desestabilización, con intentos violentos de paralizar, entorpecer y coartar el derecho de los ciudadanos que necesitamos vivir en paz, que necesitamos desarrollo económico. No puede ser posible, Liz, que después de una pandemia tan dolorosa y cuando estamos tratando de sacar la cabeza del agua, de respirar el dolor que sentimos de perder a familiares, amigos, vecinos, y que ahora necesitamos reactivarnos, llamen a quemar llantas, a paralizar, a generar caos en el país y a impedir el correcto desenvolvimiento de las personas que necesitamos hacer las actividades diarias en bien de todo el Ecuador. Y ahora, claro, la pregunta y lo que se hace, esa pregunta que se hace el ciudadano es ¿qué puede llegar a pasar o cómo va a derivar de aquí en adelante esta jornada de movilizaciones? Considerando que el gobierno desde el fin de semana viene reiterando esa apertura al diálogo, no ha recibido una respuesta a la misma, más bien es este anuncio de que se van a radicalizar las protestas y parecería que tras la detención del señor Isa, toda posibilidad de diálogo con aquellos que han iniciado las movilizaciones estaría rota. Mire, el gobierno está abierto al diálogo con los sectores que quieren dialogar. Yo le pongo un ejemplo de con quienes hemos venido trabajando, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con los alcaldes, con el consorcio de gobiernos provinciales, con los prefectos, con los transportistas, con los artesanos, con la Central Única de Trabajadores, dispuestos a dialogar con los líderes indígenas que quieran trabajar en proyectos en desarrollo para sus sectores rurales. Pero en aquellos que hoy están bloqueando las carreteras o que han protagonizado los hechos que usted mencionaba al inicio, estos hechos vandálicos, no tienen la intención de dialogar. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar, no? Tras la detención de Leonidas Isa, seguramente eso va a caldear los ánimos y ya la protesta pudiera pasar, dejar de ser lo pacífica que ellos decían que estaba haciendo en su momento. Como usted lo menciona, hay ciertos sectores que no quieren el diálogo, no quieren el consenso, no quieren un estrechón de manos y no quieren que al presidente y al gobierno le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien. Mire, los ecuatorianos no somos tan diferentes. Si preguntamos a todo el país quién está de acuerdo en que se tiene que mejorar la salud, la educación, la seguridad, en mejorar la vialidad, en atención a personas vulnerables, tal vez todos los ecuatorianos estamos de acuerdo. A veces disentimos en el cómo, en cómo llegar a esos consensos, pero hay ciertos grupos
que generan una oposición destructiva y que no quieren que el Ecuador avance hacia adelante y quieren este escenario de romper el diálogo, de no sentarse. Cuando el presidente de la República invitó a la CONAIE y a casi 50 líderes indígenas, planteó la posibilidad de mesas de trabajo, como se dio, por ejemplo, con los transportistas. Y la CONAIE no aceptó sentarse. Eso quiere decir que ellos no buscaban llegar a consensos, sino a imponer sus mandatos como ellos lo mandan. Y eso no es lo adecuado en una democracia. Pero ¿cómo se prepara el gobierno? ¿Cómo prevé enfrentar esta radicalización de la medida que ya se anuncia desde las bases de la CONAIE y que pudiera pues generar ya otro tono? Ayer en la mañana vimos un cuadro dentro de estas protestas, en la tarde ya el nivel de violencia comenzó a subir y ahora pues el gran signo de interrogación gira en lo que puede pasar en el transcurso del día. ¿Cuáles serán las decisiones que se tomen de un lado y del otro? El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue claro y nosotros actuaremos con la Constitución y la ley en la mano. Mientras se quiera generar un escenario de diálogo, un escenario de consenso, un escenario que sirva para la gran mayoría de ecuatorianos, no solo de grupos puntuales o grupos específicos, estaremos dispuestos a trabajar en conjunto. Pero, si existe una radicalización, si existe protestas que sigan violentando la ley, que sigan generando caos o a lo mejor destruyendo bienes públicos, privados, enfrentando ecuatorianos, tendremos que actuar con lo que manda la ley y con lo que se ha hecho la madrugada de hoy, detener a quienes provocaron estos escenarios de vandalismo, estos escenarios de violencia y estos escenarios en donde ha habido destrucción de bienes en el país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier. Que tenga un buen día. Gracias a usted.